Hoy nos toca hablar de bichitos, hoy nos toca ver todo lo que conocemos de microbiota. Sabéis que llevamos muchos años con este tema, para nosotros no es nada nuevo. Trabajamos siempre en función del conocimiento de todos estos microorganismos que forman la microbiota. Y hoy quería haceros como una especie de presentación a grandes rasgos que nos permita introducirnos en el mundo de la microbiota sin siquiera hablar ni de disbiosis, ni de eubiosis, ni de probióticos, ni de filos de bacterias, ni de protozoos, ni de virus, ni de nada. Simplemente contar qué importancia tiene la microbiota actualmente en todos nuestros sistemas del organismo y qué incidencia tiene. Esa era un poco la idea y por eso preparé algo que sea como muy genérico pero muy interesante, que nos dé información suficiente como para querer más. Y si queremos más, pues vamos haciendo un curso mucho más profundo y vamos abundando en todos los conocimientos que tenemos de microbiota, que sabéis que los cursé hace mucho tiempo con una de las mejores profesoras, que es una digestivo maravillosa, es un médico ideal que lleva más de 20 y tantos años estudiando la microbiota, y yo creo que en España es puntera, es la doctora María Dolores de la Puerta, y que es mi mentora y es la persona que me enseñó mucho de todo, prácticamente todo lo que sé de este mundo de los bichitos, ¿vale? Aunque yo ya venía con un conocimiento previo, ¿no? Pero ahí aprendí muchísimo más. Podemos saber todo lo que queramos en ese aspecto. Entonces, quiero empezar hablando un poco de cómo se ve la microbiota hoy, porque se habla mucho de la microbiota. Entonces, fijaros que la microbiota está conceptuada actualmente como un nuevo órgano. Esto es muy importante porque es algo que también ya marca un hito y una diferencia. La microbiota se trata de, como lo hemos dicho muchísimas veces, de un mundo de millones, trillones de microorganismos que viven tanto dentro como fuera de nuestro organismo. Para ser exactos, hay que decir que forman parte de nosotros. Es algo indivisible, ¿verdad? Nosotros no estamos constituidos solo con células, sino que estamos constituidos por células, microorganismos que superan incluso el número de células que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos varios ecosistemas de estos microorganismos en diferentes zonas de nuestro cuerpo, ¿no? La microbiota vulvovaginal, la microbiota oral, la pulmonar, la microbiota cutánea, ¿verdad? Muchísimas más. El desorden de algunos de estos bichitos afecta sobre otros y puede desequilibrar todo el ecosistema. Entonces, hay que entender todo esto, porque esto es lo principal para dar un paso más hacia la microbiota. Siempre vamos a... el que manda, dijéramos a gran escala, es la microbiota intestinal. ¿Por qué está por encima de los demás? Porque tiene mayor biodiversidad de bacterias, de colonias, de cepas, porque también esta microbiota intestinal o entérica, que vamos a referirnos a ella, es muy variable en su composición y, por supuesto, depende de cada persona y su estilo de vida. Eso es fundamental, ¿vale? Las circunstancias individuales de cada persona marcan su propia microbiota, ¿vale? Entonces,
Lo que tenemos clarísimo, es que este nuevo órgano va a incidir absolutamente en la salud o en la enfermedad de una persona o de animales, ¿eh? También los animales tienen su propia microbiota, pero vamos, nosotros nos vamos a referir a los humanos, básicamente. Y lo hace desde antes de su nacimiento hasta su muerte. Entonces, un actor principal en todos, absolutamente todos los procesos fisiológicos e incluso emocionales de la vida de un ser. Bien, hasta hace muy poco tiempo, muy poco, relativamente poco tiempo, se relacionaban las bacterias, os podréis acordar todos, pues con algo como muy pernicioso, muy peligroso. Y sin otros miramientos se recurría a su erradicación a base de antibióticos. ¿Nos acordáis que rápidamente se prescribían los antibióticos? Ya sabemos que la microbiota pues, está formada por bacterias, por virus, por parásitos, por hongos, por arqueas, por protozoos. Y sin otros, hay muchos más que están desconocidos y no están clasificados, ¿no? Pero en las especies predominantes en la microbiota por número son las bacterias. Y las bacterias siempre han sido como un coco, algo que nos ha dado muchísimo miedo y que nos sigue dando. De hecho, debería de hacerlo, porque para mí el futuro está en las bacterias. Las bacterias son unos microorganismos que están antes que nosotros, que son parte imprescindible de nosotros, que los desconocemos, pero ellos no nos desconocen a nosotros. Eso es importante que lo sepamos. Entonces, están ahí desde el principio de los tiempos, antes de que nosotros surgiéramos en la naturaleza. Entonces, pues bueno, hoy sabemos que tanto el mundo humano como animal, como ya os he comentado, estos microorganismos tienen una incidencia absoluta y van a ser los que dirijan nuestras enfermedades o nuestra salud. Fijaros que me voy a remontar al embarazo, ¿verdad? Encontramos microorganismos en el cordón umbilical, en la placenta, en el feto, cuando antes, hace no muchos años, se mantenía que el útero era como una zona estéril. Se sabe que no, que hay bacterias ya que colonizan al feto y en todas sus partes desde prácticamente el principio de la concepción, vamos, de la formación del feto. Entonces, dijéramos que el bebé, cuando va a recoger toda su fortuna de microbiota, va a ser primero durante el parto. ¿Por qué? Porque va a atravesar el canal del parto y entonces ahí va a encontrar que está lleno, tapizado completamente de lactobacillus que habitan la microbiota vaginal de la madre. Entonces, es el primer, dijéramos, encuentro, es cuando llegan al bebé. Incluso ahora en los partos por cesárea ya impregnan al bebé con el flujo vaginal de la madre para que los lactobacillus comiencen esa colonización, ¿vale? Bueno, la segunda parte es un poco ya en la lactancia, ¿verdad? En la lactancia, después, esas bifidobacterias probióticas y prebióticas van a construir la microbiota del bebé. Incluso, fijaros, es más, es muy permisiva la naturaleza. Si no se han tenido esas circunstancias, pues la microbiota se va a recuperar en el primer año de vida con una alimentación sólida que ya esté equilibrada, que sea rica, que sea variada, que sea rotacional. Esto ya le va a empezar a trabajar en el entrenamiento de la microbiota del bebé y, por supuesto, también exponiendo al bebé a todos esos factores contaminados de su entorno y no mantenerle, como muchas veces antes se pensaba, como en una
un poco como en una burbuja esterilizada. Se demostró y se ha demostrado por activa y por pasiva que esos niños que nacen en condiciones que no son las que occidentalmente tenemos, de tantísima pulcritud y en algunos casos, por supuesto, y de tanto aislamiento, adquieren muchísimas más bacterias y su sistema inmunológico está mucho más entrenado para poder trabajar y dar respuestas, ¿vale? Entonces, es imprescindible la microbiota en esta etapa temprana porque al nacer la pared del intestino e incluso el cerebro son todavía inmaduros. Entonces dependen de esa colonización de las bacterias y de los metabolitos neuroactivos que producen, esto es muy importante, que producen todas las bacterias de la microbiota y que llegan al cerebro para madurar el neurodesarrollo y también para, por supuesto, los sistemas digestivos y del cerebro que ese bebé va a adquirir. Fijaros qué importancia tan grande tiene la microbiota en esos momentos tan determinantes para la formación y la maduración del desarrollo de ciertos sistemas del bebé. Entonces, luego se comenta y ya se queda registrado que a partir de los 5 años la microbiota se estabiliza. Ya se considera una microbiota adulta y madura a partir de los 5 años, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que luego a partir de los 55 años ese ecosistema pierde bacterias estabilizantes, que son los bifidobacterium. Esos se pierden de una manera grandísima en esa edad. Entonces, todo esto también luego va a suponer un riesgo importantísimo para patologías que nos surgen de tipo inflamatorio en nuestro organismo, ¿verdad? Cambia la microbiota a partir también de esa edad. O sea, que a partir de esa edad tenemos que tener como un poco más cuidado en todos los procesos que ayudan a la microbiota, que los vamos a ver más adelante, ya veréis. Entonces, dice que un poco que el estudio de la microbiota se va perfeccionando y es cierto porque ya lo veis, hay muchísima gente que ya está integrada en este pensamiento y que ya no lo ve como algo holístico es desde luego, pero como algo que no está dentro de la reglamentación científica y que se puede poner en cuestión. Ya no se puede poner en cuestión. Por eso estamos en estos momentos hablando de algo que no es que esté de moda, es que estos descubrimientos pues van surgiendo y bueno, cuando llegan ya a la gente, al final de las personas que ya queremos informarnos, pues se produce pues un poco un boom y una exaltación de las cosas. Pero esto ya lleva mucho tiempo peleándose, muchísimo por profesionales que al principio, como digo, acostumbrados a repartir. A mí si te duele el codo, no me hables que yo soy de la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, esa clasificación, que está muy bien, que yo de verdad pienso que las especializaciones pues han dado muchísimos avances en estudios y a mí me parece muy bien, pero quizá a lo mejor a los profesionales de la sanidad han hecho que nos vean un poco a trozos y no holísticamente como se debe de comprender un organismo, porque todo forma parte del todo y todo va a intervenir en nuestros procesos. Bien, entonces, como hemos dicho, está avanzando en todas las disciplinas de la salud de una manera escandalosa. Ahora mismo prácticamente todo se entiende también a través de la microbiota porque se ha demostrado pues, la incidencia tan grande que tiene en todos los procesos. El equilibrio de la microbiota sana deriva de una conducta correcta de todos estos microbios con respecto a las células.
Las células que forman tejidos, los tejidos que forman órganos, los órganos que forman los sistemas, afectando transversalmente, es decir, de una manera, vamos, con una incidencia brutal sobre los sistemas nervioso, inmunológico, endocrino y digestivo. Esto nos dice que ahí hay un origen, una causa posible a intervenir que pueda modular el resto de lo que estamos encontrando, de los marcadores que nos están señalizando pues esas diferentes alteraciones, esos síntomas que presenta una enfermedad en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, como dice mi maestra, la doctora de la Puerta, solo celebran los quemados y los accidentes. Lo demás todo está dentro del mundo de la microbiota, para que veáis qué importancia, vamos, tan grande tiene en la incidencia. De manera que entendemos, partimos de que ya entendemos que las bacterias constituyen nuestro organismo concretamente, que no hay manera de ir a erradicarlas con bactericidas, con jabones bactericidas que quiten. No, las bacterias, acostúmbrate, viven contigo porque son tú. Las bacterias son tú. Entonces, y si no fueran, no viviríamos. Es decir, que no puede vivir una persona sin bacterias. Es imposible porque esos procesos que ellas hacen no los puede hacer no pueden ser sustituidos por, no hay función vicariante ahí en el organismo que haga esas funciones tan importantes, ¿vale? Entonces no son enemigos, son cooperantes capaces de producir unas enzimas que son muy precisas con objeto de que se absorban vitaminas, minerales y todos los nutrientes necesarios que ayudan a proteger a nuestro organismo, defendiéndolo del colesterol alto y malo, que limpian nuestros riñones, que producen neuroquímicos mensajeros elaborados por esta microbiota intestinal para que lleguen al cerebro, en ese eje intestino-cerebro, en una ruta que es bidireccional, suben y bajan, ¿vale? Inervada por el nervio vago, que es la autopista por donde irán y regresarán estos mensajeros tan especiales, ¿verdad? De esas hormonas que conocemos también, muy de moda, os van a sonar, como la serotonina, que es la hormona de la felicidad, son producidas en un 90% por la microbiota en el intestino. Porque ahí también tenemos una carga neuronal importantísima, es nuestro segundo cerebro, el intestino, ¿verdad? Entonces, el GABA, que es el Valium de nuestro cuerpo, la dopamina, que es el mensajero del bienestar, la melatonina, que es hormona, la cronorreguladora, es muy importante esta hormona, regula todos los periodos de sueño, de vigilia, y entre otras muchas también que se producen por la labor inestimable de nuestras amigas las bacterias, ¿vale? Aquí ahora, sabiendo todo lo que hace, empezáis a quererlas un poquitito más. Pues sí, es que es importante que tengamos este contacto y dijéramos un poco, este conocimiento para entender qué son, cómo se producen, por qué se producen y qué es lo que están aportando a nuestro día a día y a nuestro organismo, ¿vale? Bien, por eso, fijaros que es muy importante nutrir a nuestras bacterias. ¿Por medio de dónde? De nuestra propia alimentación y de nuestro estilo de vida. Así es como, claro, así es. Así es como vamos a ayudar a nuestras bacterias a estar fuertes y que otras bacterias, porque nosotros tenemos nuestras bacterias amigas, que son las que conviven con nosotros, que están ahí, pero otras bacterias muchas veces ingresan en mayor cantidad y ellas no tienen dijéramos, la capacidad de defendernos.
porque todas las bacterias, todos los microorganismos intentan colonizar nuestro organismo siempre por todas las vías de penetración, piel, nariz, boca, por todas las vías de penetración están intentando colonizarnos, ¿vale? Como os decía, entonces, el estilo de vida y nuestra alimentación son básicos para la alimentación y la nutrición de nuestras bacterias. Por ejemplo, la fibra, imaginaros, el ejercicio tiene muchísima incidencia, muchísima, pero un ejercicio fuerte, no un ejercicio de fuerza, tiene muchísima incidencia en nuestras bacterias. También el ayuno muchísima incidencia también porque esos periodos ayudan a que esa microbiota se reordene y también se reajuste, ¿verdad? Entonces, hay cambios muy beneficiosos que podemos nosotros contribuir a ellos para aportar mayor biodiversidad de bacterias, regular el número de población bacteriana, que eso es importante, como os decía, reajustar todas esas, dijéramos un poquito, esas poblaciones. Todo esto, el ayuno tiene una gran incidencia porque desinflama directamente el intestino. Fijaros, vamos a ver en detalle, por ejemplo, cuando tomamos fibra. Sabéis que el organismo no podría digerir ni metabolizar sin la participación de las bacterias la fibra, porque en el fondo ellas son las que se comen esa fibra y luego van a ir convirtiendo esa fibra en un tesoro preciadísimo para nuestro organismo, que son los ácidos de cadena corta, que resultan estabilizadores prácticamente de todo. Por ejemplo, del epitelio, que es el tejido de protección del organismo, entre otros, y que nosotros manejamos muchísimo. Entonces, fijaros la importancia que tienen esas bacterias. Sin esas bacterias no podríamos estar estabilizando, entre otras cosas, esos tejidos tan importantes de protección. Vamos a abundar un poquito más en la fibra y os voy a decir que estas hacen que se altere el sentido del orden de los factores y que sí, que tenga repercusión en la alteración final del proceso digestivo, la fibra. Muy importante. Entonces, es por eso que habréis oído alguna vez que comenzar una comida con fibra favorece a una mejor absorción del resto de los alimentos que vamos a tomar. Y van a evitar esos picos de azúcar en sangre que nos oxidan y que nos envejecen de una manera horrible. Además, que ya sabemos que la glucosa roba el colágeno de nuestro cuerpo. Eso se traduce en flacidez, eso se traduce en envejecimiento, en falta de turgencia del tejido, ¿verdad? Entonces, la fibra, antes de las comidas, de las principales comidas, como es las frutas, las verduras de hojas verdes, son alimentos que les encantan a nuestras bacterias amigas. La chía, la linaza, el arroz integral, los productos posbióticos en general, que son alimentos pues fermentados, como las aceitunas, los pepinillos, acordaros, las cebollitas, como un poco el aperitivo. Si es que la naturaleza nos va enseñando cómo proceder. ¿No? Me parece una tontería, pues esto tiene todo su gran sentido. Lo que pasa es que nosotros luego lo desvirtuamos muchísimo y no atendemos a lo importante. El yogur, la kombucha, chucrut, el kefir, todos producen ácidos de cadena corta y desinflaman completamente el organismo. O sea, fijaros qué importancia que nosotros sepamos o que podamos inducir a las personas a las que estamos tratando a tener un estilo de vida de estas características. Bueno, ¿qué ocurre cuando la microbiota está alterada? Pues una tragedia. Una tragedia, porque las bacterias que la componen ya son incapaces de producir esas hormonas equilibrantes y moduladoras que tanto nos gustan y que hemos hablado antes de ellas. Y no se soluciona comprándolas en el herbolario, que bueno, también tienen su
un poco de solución. Se solucionan solucionándolo nosotros, participando activamente en contribuir a ayudar a que esos procesos se sucedan. Entonces, conociendo cómo lo podemos hacer. Porque si no lo conocemos, evidentemente no sabemos, ¿sabes? Decimos que, bueno, hay una disfunción, pero no cambiamos los hábitos, que son los que están contrariando a nuestras bacterias, los que las están alterando para que no produzcan las hormonas necesarias que nosotros vamos a precisar para estar en un estado sano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no producen esas hormonas tan importantes que nos ayudan tanto, ¿qué es lo que producen? Pues producen neurotóxicos que llegan de vuelta al cerebro, generando enfermedades como el Alzheimer, la demencia, la depresión, la ansiedad. Todo esto empezando desde abajo de lo que he dicho hacia arriba, ¿vale? Cuando nos referimos a un intestino alterado, hablamos de un cerebro alterado y intoxicado. Un intestino intoxicado, un cerebro intoxicado. Y al contrario, un intestino funcional y feliz es un cerebro funcional y feliz y que da unos resultados, las respuestas que son las lógicas de entender. Bien, entonces, factores como ciertos alimentos y medicamentos, el alcohol, ciertos alimentos que tienen también pues, una carga bacteriana insoportable para el organismo. Entonces, y por supuesto medicamentos como los antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, alteran de una manera brutal la microbiota. La microbiota la conocemos de hace muchos años, lo que nuestras madres llamaban la flora intestinal, que se ha quitado esa palabra porque flora es la diosa de las plantas y nada tiene que ver con estos bichitos, entonces es como crear un poco la confusión. Por eso fuera el término y vamos a ponerle y a nominarle como se merece. Pero digo que ya entonces nos daban yogures que son probióticos por excelencia, las madres, no sé si os acordáis. Yo tengo 60 y ya mi madre me daba un yogurcito después de haber tomado, vamos, me daba siempre yogur, pero quiero decir que especialmente para recuperar esa flora bacteriana. ¿Os acordáis, verdad? Que sí, era una cosa, un hábito muy, muy usual. Pues para que veáis, o sea, ya conocíamos que eso tenía que estar bien en un estado importante. No es de ahora, pero ahora todavía lo conocemos mucho más, sabemos la incidencia y vamos a ver cómo lo podemos solucionar. No quiero yo decir que no se utilicen antibióticos o antiinflamatorios, los clásicos AINES, si se necesitan. Yo soy de las primeras personas que si necesito un medicamento, le tomo. Sí le necesito mucho, porque si no, de verdad, yo paso sin los medicamentos, pero tranquilamente, y aquí estoy, no me he muerto, Y yo para tomarme un medicamento, ojo, tiene que ser la cosa de enjundia. Bien, entonces, en cambio, fijaros, como hemos dicho, los alimentos preferidos por nuestros bichitos son el deporte, movimiento fuerte, no ya la estabilización, ya me caigo aquí, ya tengo 60 años, no me puedo mover, no. El ayuno, que tiene una capacidad de modular por sí mismo la microbiota, ojo, no estoy hablando de ayunos de fines de semana, no. Yo hablo de dejar al cuerpo unas horas prudenciales que cada uno sabe a su cuerpo cuántas lo soportan y cómo le vienen bien, porque modulan la microbiota, ¿vale? Entonces, creo que eso es una importante noticia, porque todos estamos un poco a tiempo de actuar sobre ella y de hacer que otras personas actúen sobre ella. Fijaros que cuanto mayor diversidad bacteriana, mayor rendimiento metabólico. Ellos comen, se alimentan y producen mayores reservas de todas estas estructuras interesantísimas para nuestro organismo. Por supuesto, ya sabéis que cada persona tiene, por esa razón, su microbiota en función de su estado
o sea, su estilo de vida en general. Muy bien. Entonces, también quiero dejar claro una cosa, porque ahí hay un poco de confusión. Fijaros, no porque una persona haga muchísimo deporte, gym, todo el tiempo, y por tener una alimentación exageradamente controlada, sin tóxicos, sin ciertos alimentos nutrientes esenciales como los hidratos de carbono que pasan de ellos, sin las grasas, pues que no sean saturadas, que también tienen una incidencia brutal en nuestro organismo, por ayunar un número excesivo de horas, sin que haya una coordinación, y en todos estos casos que he citado, añadiendo una preocupación excesiva por cumplir las expectativas más exigentes, por eso no se va a desequilibrar la microbiota, se desequilibra la microbiota. Ojo, se desequilibra, porque todo lo que de una manera u otra provoca un estrés, altera esa microbiota. Todo. Ella no entiende del tipo de estresores. Ella sabe que hay estrés. Entonces, limitar las alimentaciones. Yo escucho muchísimo, estoy, como bien sabéis, pues liderando muchos grupos de diferentes de trabajo, y escucho muchísimo. La gente limita la alimentación, y ese es otro factor estresor grandísimo. Yo lo sé, para quien lo practica, incluso para los que el resto de las personas de su entorno. Entonces, hombre, si se justifica bien, pero limitar los alimentos es un error y es un factor estresante también. Entonces, como vemos, la microbiota afecta por dentro también, emocionalmente y externamente. Entonces, nosotros estamos en ello, queremos saber cómo les afecta a la piel todas estas funciones, hacer cosas que realmente no son las adecuadas. Vamos directamente a ver cómo conseguimos que las bacterias produzcan esas enzimas tan importantes como es el caso de la enzima DAO, la diaminooxidasa, que es más conocida como DAO, ¿verdad? Por ejemplo, que se encarga de metabolizar histamina. Pues mirad, vamos a ver cuál es la ruta, cómo se desarrolla ese trazado, porque es muy interesante y es muy curioso. El cerebro, como sabemos y como hemos visto, por medio de ese eje cerebro-intestino, vamos, hay muchos ejes. El cerebro se relaciona con todos los órganos, entonces con todos puede mantener ese, dijéramos, ese eje directo, incluso a 3 bandas, porque también conozco cerebro, intestino, piel, que es una resulta, ¿verdad?, de esa ruta. Entonces, como os digo, vamos a conectar el intestino a través del eje del cerebro. El sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso, que es el sistema nervioso de nuestro intestino, está cubierto, tapizado ahí, de más de 100 millones de neuronas con memoria, circulando por el nervio vago. El nervio vago comienza hacia esta zona y va atravesando todo nuestro organismo hasta llegar al vientre. Bien, entonces, prácticamente las mismas neuronas que tenemos en la médula espinal. No estamos hablando de una cosa tonta, de una cantidad de neuronas mínima, no. Prácticamente son las mismas las que están en el intestino o en el eje cerebro-intestinal que las que tenemos en la médula espinal. Hablamos del nervio vago también, que es el que
que vaga, se dice vago porque vaga desde el cerebro hasta el vientre, como os he dicho, protegiéndonos, conectándonos con el exterior, ayudándonos a digerir, a deglutir, actuando sobre los movimientos también peristálticos del intestino, pues para que pueda evacuar correctamente. Es decir, que muchas veces tema de estreñimiento conectado directamente con nervio vago, porque no tiene esa capacidad de producir esos movimientos peristálticos. El nervio vago, yo le conozco bien porque a mí como me gusta cantar, cuando cantas se presiona el nervio vago y es un estallido de felicidad. No es porque a mí me guste cantar, sabéis que toda la gente que está contenta termina cantando y hay una relación grandísima porque esa alegría de cantar, por ejemplo, es un estimulador del nervio vago. Entonces, pues como que te reporta mayor alegría y le da a tu cuerpo un chute importantísimo de emoción y de sentimientos súper positivos. Bueno, apunto eso porque lo conozco, a mí me encanta, por eso la función del nervio vago, ¿vale? Entonces, ¿qué supone vivir en un estrés crónico? Pues que va a afectar a la microbiota y esta va a afectar al nervio vago desequilibrándolo. Y así como desequilibra al nervio vago, también va a desequilibrar los sistemas nerviosos que él controla, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces, que son los responsables de activar las respuestas automáticamente pues en situaciones de peligro, que regulan la circulación, la temperatura corporal y el parasimpático, que se encarga de las funciones involuntarias en general, como la frecuencia cardíaca, la digestión, que va a dificultarnos la respiración, etc. De esta manera, el estrés va a provocar un caos, es una bomba. El estrés es una bomba, suelta cortisol en cantidades ingentes y desequilibra completamente todas estas funciones. Fijaros qué ruta que queda interrumpida completamente. Dañan también a la microbiota los antiinflamatorios, como os he dicho antes a Inés, los antibióticos, como os he dicho antes, pero también, por supuesto, los pensamientos y las emociones negativas también van a dañar a la microbiota. Hay estudios suficientes para demostrar que la depresión está totalmente relacionada con la bacteria Faecalibacterium prausnitzii, que es la responsable de mantener un poco la paz dentro del tracto intestinal. A esta bacteria le gusta el café, la fruta, los cereales integrales, la lactosa, se alimenta de ello, se alimenta de estos principios. De hecho, cada vez hay menos personas que sin motivo ninguno tienen exposición a la lactosa incluso yo he comprobado que los supermercados como que tratan de explicar que un producto sin lactosa es mejor que con lactosa. Es mentira, es un error tremendo, porque la lactosa es una enzima que está disolviendo otra proteína grandísima que es la lactasa y que es así que si no se degrada no se puede integrar, ¿vale? Y además puede hacer daño. O sea, que hay gente que realmente tiene intolerancia a la lactasa y a la lactosa, por supuesto. Entonces, bueno, pero no el resto, porque estás perjudicando totalmente a Faecalibacterium prausnitzii, que es importantísima, es una de nuestras más importantes y buenas bacterias. Con lo cual, estáis viendo que estamos afectando a las buenas y dando pábulo a las malas, ¿vale? De esta manera. También
todos los polifenoles, que son todos los alimentos morados. Todos los alimentos morados ayudan a que la microbiota produzca mayor cantidad de una de las bacterias más protectoras y amigas. Yo adoro a esta bacteria, es la Akkermansia. La Akkermansia es una bacteria como la Faecalibacterium praunici, que son de las mejores bacterias, las más amigas que tenemos, las que nos ayudan mucho más. Esta bacteria, la Akkermansia, bueno, que deciros que, por ejemplo, la quercetina, la mircetina, la naringerina, todo el resveratrol, el té verde, el café, el cacao, los frutos rojos del bosque, las granadas, las uvas, todo esto entra dentro de los alimentos maravillosos que tienen todos estos polifenoles. Entonces, busquemos esos alimentos que les gustan, por ejemplo, a nuestra Akkermansia. ¿Por qué? Porque la Akkermansia, fijaros lo que hace, produce un moco que también tapiza internamente al intestino. El intestino es mínima el grosor que tiene, está compuesto de enterocitos, que son unos pequeñitos, mínimos también, unas mínimas estructuras que le defienden. Entonces, ¿cuál es la fuerza? La fuerza es el moco que esta Akkermansia, que esta bacteria está formando para tapizar completamente todo el interior del intestino. Entonces, le hace impermeable, le hace seguro, porque si no, el intestino se puede volver permeable y que salga de allí lo más grande y que entre por allí también lo más grande. Entonces, es un riesgo tremendo. Entonces, la Akkermansia, con ese moco, lo que hace es que todo se absorba mucho mejor y que no se filtre hacia la luz ningún elemento. La luz es fuera del intestino. Que no se filtre nada, ningún nutriente, ningún tóxico, nada. ¿Por qué? Porque ese interior del intestino que tiene un pH ácido, no tiene nada que ver con el de la sangre. El pH del intestino está en 2 y pico, 3, y en cambio la sangre está en un pH 7, 7,4. O sea, imaginaros cuando hay un intercambio, es criminal, en serio, criminal para el intestino y para el resto de la sangre, ¿verdad? Entonces, bueno, que haya algo que se mantengan especiales dentro de ese organismo que incluso es anaerobio, no tiene oxígeno, el intestino no tiene oxígeno, el resto sí, pero el intestino no tiene. Tiene unas condiciones muy especiales y que hay que cuidar y hay que salvaguardar, ¿vale? Entonces, estas bacterias van ejecutando ese control tan grande. Entonces, si otro tipo de bacteria entra de manera incontrolada, pues que está circulando por la sangre, pues va a tratar de colonizar y tenemos un gran problema con un probable crecimiento bacteriano horrible que sea patógeno, sobrecrecimiento bacteriano reversivo, por ejemplo, u otra enfermedad importante, ¿vale? Entonces, bien, todo esto podría resultar muy, muy patógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema inmunitario, que es una de las patas de la microbiota sana, pues es capaz de identificar cuando está sano, cuando está el intestino sano, es de identificar todos los elementos que están fuera y que quieren entrar o que están dentro y que quieren salir. Los controla completamente. Entonces, todo está controlado, porque tú eres pues yo qué sé, un pepino, vale, pasa. Tú eres una bacteria, no pasas. Hay un control férreo ahí, ¿vale? Que nos lo produce la Akkermansia. La Akkermansia, ¿vale? Y selecciona para que ni nada tóxico ni nada que sea que tenga otro tipo de contenido nos pueda afectar. Porque la microbiota entrena al sistema inmunitario a medir esas respuestas del organismo.
Eso se le llama tono inflamatorio y es la expresión de esos brotes de las enfermedades que normalmente se producen. Bueno, a ver, fijaros qué importante, y qué importante también es que, por ejemplo, la Akkermansia, cuando no tiene alimentos, ¿sabéis de qué se alimenta la Akkermansia? Aparte de todas estas cosas tan ricas que hemos hablado de polifenoles, también de los hidratos de carbono. La Akkermansia se alimenta de los hidratos de carbono. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros cortamos el chorro del hidrato de carbono? Que la Akkermansia no tiene alimento. ¿Qué hace la Akkermansia entonces? Comerse el propio moco que ha ido generando. Cuando se come ese moco que ha ido generando, nos quedamos desprovistos de esa protección tan segura, de ese colchón que nos está beneficiando para que no se produzcan todos estos intercambios tan brutales que pueden suceder, ¿vale? Bien, entonces imaginaros la importancia de que las personas por su cuenta restrinjan o eliminen de su dieta pues, los hidratos de carbono, por ejemplo, ¿vale? Dejan a la Akkermansia sin nutrición, sin recursos, y ella misma destruye lo que ha construido, esa barrera intestinal tan importante para nosotros. Comer diversidad de alimentos consigue bacterias muy bien nutridas, cepas diferentes. Las cepas son clasificación de diferentes tribus dentro de la misma clase, ¿verdad? Cepas diferentes. Y todo esto se vuelve un ejército protector ante invasores ocasionales, incluso de su misma clase, pero que vienen del exterior. Resulta absolutamente fatal comer los mismos alimentos siempre, diariamente, con una rutina. Fatal para el organismo. No va a ofrecer variedad a las distintas cepas de bacterias que tenemos ahí, ¿vale? No solo eres lo que comes, porque siempre hemos dicho somos lo que comemos. Bueno, pues no solo eres lo que comes, sino que eres lo que absorbes o lo que tienes capacidad de absorber. Y ahí, por supuesto, incluyo a los pensamientos y a las emociones. También están metidos en ese saco. ¿Ah? Muy bien. Entonces, se ha estudiado, por supuesto, que alteraciones generales tienen características similares entre ellas, y un fenotipo de microbiota también tiene un desequilibrio parecido. Es decir, que, por ejemplo, personas que están deprimidas tienen un fenotipo de microbacterias o de microbiota muy parecido. Bien, entonces, acordaos también de algo muy importante, de la cronobiodisponibilidad de nuestro organismo. Entonces, la microbiota también descansa, también duerme y tiene sus ciclos. Acordaros que durante el ayuno y la noche se va reseteando. Tiene esta capacidad brutal de resetearse para que tenga una mayor capacidad de regeneración. Se puede pensar, yo creo que hay mucha gente que piensa, tengo alterada la microbiota, necesito, como cuando, es que como hay como una comparativa entre otras enfermedades con medicamentos, hay otra comparativa con el tema de la microbiota. No funciona así, no funciona así. Esto tenedlo en cuenta. Los probióticos, los prebióticos, los simbióticos ayudan muchísimo, pero no son la solución de una microbiota sana. Una microbiota sana es tu responsabilidad. Eso tenedlo en cuenta. Por supuesto, también teniendo conocimiento de todas estas cosas que también son importantes, ¿vale? Entonces, los marcadores o síntomas que nos hacen sospechar un poco
de que esa microbiota intestinal está alterada son los problemas, normalmente los problemas digestivos, también los problemas mentales incluso, pero los problemas digestivos, las malas digestiones, digestiones pesadas, flatulencias, inflamaciones, distensiones, lengua seca. Hay gente que con un vaso de agua ya tiene el estómago así. O sea, ¿y qué está? ¿Le está haciendo mal el agua? No, su microbiota no está correcta. Entonces, no achaques al último en llegar la culpa de lo que te está pasando. Lo que está pasando es dentro y dentro hay que hacer una regeneración completa, ¿vale? Entonces, dolores de cabeza, pues como os he dicho, la piel excesiva, sequedad, picores, escoriaciones, rosáceas, psoriasis, dermatitis de todo tipo, atópicas y de contacto y de todo tipo. También oral con el sangrado, la inflamación de encías, etcétera, una continuidad grande de inflamaciones, infecciones gingivales. Es que todo esto tiene muchísimo que ver con la microbiota. Mantener una microbiota sana está completamente relacionada con el alimento, con lo que yo estoy comiendo, con lo que debo comer. O sea, esa es una piedra básica o una pata de la salud de la microbiota. Dijéramos, salud de la microbiota, alimentos, porque ahí es donde todo está basándose, ¿vale? En los alimentos, que sean los alimentos que realmente benefician a nuestras bacterias, ¿verdad? El sueño. ¿Cómo es mi sueño? Si estoy respetando esos ciclos, circadianos. ¿Cómo es el sueño? Porque el sueño es otro, dijéramos, otro actor principal dentro de la base que tiene la microbiota. El ejercicio, no un ejercicio solo de dar un paseo, eso no es lo que vale, sino un ejercicio de fuerza que hay que hacer para desarrollar también el organismo y tener unas respuestas que son las que de verdad están ayudando a la microbiota, ¿vale? ¿Cómo manejo mi estrés? Es muy importante saber cómo estoy manejando mi estrés, si lo hago correctamente o no, porque eso también a veces no depende de uno y depende de la ayuda de un profesional que nos vaya a decir, oye, mira, es que no, de verdad no lo estás haciendo bien, tienes que tener estas conductas. O sea, ayudémonos por fuera con estas cosas para lo que está alterado se pueda ir un poco modulando para que den otra respuesta a nuestro organismo, ¿verdad? Estos son los pilares fundamentales que sujetan la salud de la microbiota en general. Si seguimos con los mismos comportamientos y pretendemos equilibrar la microbiota con los prebióticos, los probióticos, los simbióticos, no va a haber una solución. La solución está en un cambio de hábitos y luego ayudarse de los alimentos prebióticos, probióticos o posbióticos, que no tomo porque no me gusta esto. ¿Qué tiene? Prebióticos, pues voy a tomar prebióticos de más en suplemento para ayudarme o lo hago con probióticos también, ¿vale? Bueno, yo quiero finalizar un poco esta exposición, esta pequeña exposición, esta humilde exposición, con una excelente noticia, y es que la microbiota puede cambiar y, por lo tanto, está en nuestra mano poder hacer esos cambios. Es algo complicado, pero muy saludable y que además nos va a ayudar muchísimo. Bueno, pues esto es lo que un poco hoy quería comentar acerca de todos estos bichitos.